Pablo César Portilla, que es profesor investigador asociado al Departamento de Procesos y Técnicas de Realización de la División de Ciencias y Artes para el Diseño de la UAM Azcapotzalco. Sus líneas de investigación son la educación en diseño con nuevas tecnologías en entornos híbridos y el diseño de información para materiales educativos. También ha impartido clases en el Centro de Diseño de Cine y Televisión. Estudió diseño y comunicación visual en la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Tiene maestría en diseño, información y comunicación en la UAM Coajimalpa y es alumno del doctorado en visualización y diseño de la información en la UAM Azcapotzalco actualmente. En 2013 obtuvo mención honorífica en el tercer concurso internacional del libro interactivo en español, Paula Benavides, con el libro, me imagino, titulado La leyenda del Teposteco. En 2016 ganó el concurso URDA de recursos digitales para el aprendizaje en el prototipo titulado El árbol de las decisiones para fomentar la empatía en estudiantes dentro de la materia de cívica y ética. Y también en 2016 participó en el diseño del sistema de mapas ápticos de la UAM Coajimalpa. Este proyecto obtuvo el primer lugar en el Premio Nacional de Diseño, Diseña México, como en el 3D Award otorgado por el International Institute for Information Design. Entonces, pues bienvenido, maestro. Le cedemos el micrófono. Buenas tardes a todas y a todos. Voy a compartir pantalla. Adelante. Mi presentación es para mostrar los avances en el proyecto de doctorado que curso actualmente. Estoy en el segundo trimestre. Y bueno, el doctorado es en diseño y visualización de la información, ¿no? El tema o el título de mi proyecto es Teoría Queer e Interseccionalidad en la Interacción Humano-Computadora, niveles de heteronormatividad en el diseño de interfaces gráficas de usuario. La línea de generación de conocimiento en la que estoy inscrito es el diseño de interacción visual humano-computadora. Mi nombre otra vez es Pablo César Portilla Tirado. El director de mi proyecto de investigación es el doctor Marco Vinicio Ferrusca Navarro y mis asesores son el doctor Juan Villegas Cortés y la maestra Griselda Flesler. Y bueno, antes de continuar, quisiera pues resaltar el comentario que hizo el doctor en la conferencia magistral, me parece que era el doctor Jorge, acerca de la responsabilidad como docentes que tenemos, digamos, de sensibilizarnos con la heterogeneidad de nuestros alumnos, ¿no? Del alumnado. Y me parece que no solamente esta sensibilidad debe ser en función de una discapacidad, de la raza, de la clase social, de la edad. Me parece que también un punto importante a considerar es el género. Y quería, digamos, mencionarlo porque de eso va mi proyecto. Y bueno, al orden de mi presentación les voy a hablar un poco de los antecedentes para darle continuidad con el marco teórico, el planteamiento del problema, la justificación, la pregunta de investigación, la hipótesis, el objetivo general, los objetivos particulares, el procedimiento teórico metodológico que estoy considerando y también las aportaciones al diseño. Una duda, ¿sí se cambió de diapositiva a otra? Sí, estamos viendo el índice. Perfecto, muchas gracias. Pues bueno, quiero iniciar con lo que tal vez puede parecer una obviedad, ¿no? Dada la época en la que vivimos, pero interactuar con dispositivos digitales como la computadora, los teléfonos inteligentes, las redes sociales, se ha convertido en un fenómeno común en las actividades personales a través del Internet. Realizar un trámite con una dependencia gubernamental, solicitar una entrevista de empleo o expresar una idea por medio de un número limitado de palabras, son tareas que actualmente, en la mayoría de los casos, se ejecutan por medio de aplicaciones digitales mediadas por interfaces gráficas de usuario. Estas herramientas, las interfaces, además de ofrecer un determinado tipo de usabilidad,
también se incorporan a la vida cotidiana en función del sentido de pertenencia e identidad de las personas. Categorías como género, raza y clase, además de otras distinciones sociales en las relaciones interpersonales, juegan un papel preponderante en el binomio humano-computadora y fundamentalmente en la forma como los sujetos desarrollan y expresan su individualidad. Atender estas consideraciones desde el desarrollo, diseño e implementación de interfaces gráficas de usuario conlleva revisar planteamientos de las ciencias sociales que en algunos casos ponen en entredicho paradigmas en la forma como se interpreta el comportamiento humano. Sin embargo, parece necesario, pues de acuerdo a Barcel, una postura temporal y universal en el diseño intercultural es peligrosa porque degrada las diferencias culturales, sociales, regionales y nacionales en experiencias de usuario y perspectivas. Bueno, quisiera comentar parte de lo que sería mi marco teórico, ¿no? Y empiezo con la línea a la cual me suscribo, la interacción humano-computadora, que es la disciplina relacionada con el diseño, evaluación e implementación de sistemas informáticos para uso humano, con el estudio de los principales fenómenos que los rodean, perdón. Enfocándose en el primer componente de la interacción humano-computadora, es decir, en los usuarios, y con el inicio de la masificación del PC en los años 80, Norman y Draper publican User-Centered System Design, New Perspectives of Human-Computer Interaction. En este texto es donde se reconoce por primera vez las necesidades y los intereses de los usuarios frente a un sistema computacional. El DCU, o el diseño centrado en el usuario, se enfoca en las necesidades de los sujetos a través de un análisis de las tareas y metas dentro de un sistema. Evaluar cómo logran realizarlas y encontrar hallazgos por medio de pruebas estandarizadas para modificaciones posteriores y lograr su mejora. Si bien el DCU inicia como una guía sistemática de usabilidad en ámbitos computacionales, paulatinamente el diseño en general se impregna de este mismo enfoque. Centrar el diseño en los usuarios implica involucrarlos desde el comienzo en el proceso creativo, conocer cómo son, qué necesitan y para qué lo usan. Sin embargo, aun cuando el DCU se considera una metodología participativa, pues sitúa al sujeto como una parte activa en la construcción, modificación y evaluación de un sistema computacional, el usuario se interpreta como un agente estático y en buena medida determinado por su género o raza. Durisch y Mainwaring plantean que desde los estudios decoloniales de la interacción humano-computadora, el término usuario es problemático, pues esencializa a las personas en sujetos cifrados a través del esfuerzo para lograr una computación universal y ubicua, en lugar de matizar la individualidad como un atributo sustantivo a considerar. En este sentido surge la paradoja: ¿cómo satisfacer simultáneamente las necesidades informáticas del mundo real y evitar perpetuar la marginación de las mujeres y de hecho de cualquier grupo en tecnología? El enfoque actual de la investigación en los sujetos de estudio desde la interacción humano-conservadora parece conservadora, desde la interacción humano-computadora parece conservadora, pues en buena medida perpetúa el statu quo al entender que una sociedad es predominantemente occidental, patriarcal y binaria. Históricamente, los estudios de género han puesto foco en la exclusión de grupos sociales en diversos frentes, además del feminista. Las distinciones sociales, determinadas a partir de los mecanismos de poder, han conducido a la marginalización e invisibilización de grupos que no encuentran lugar en la lógica colectiva de la corriente principal. En este sentido, la teoría queer es un pensamiento surgido a principios de los 90 como una interrogante a la visión estática y binaria del género, ya que considera al mismo una construcción cultural más que un determinismo biológico.
Judith Butler, una de sus principales exponentes, plantea la idea heterosexual como una imposición desde los aparatos de poder implícita en las relaciones sociales. Y ella es muy categórica. Dice, la univocidad de género, la coherencia interna del género y el marco binario para sexo y género son ficciones reguladoras que refuerzan y naturalizan los regímenes de poder convergentes de la opresión masculina y heterosexista. Butler cuestiona la idea convencional del género, naturalizada y enraizada en una matriz binaria. Ella dice, la heterosexualidad obligatoria y el falocentrismo se entienden como regímenes de poder discurso que habitualmente contestan de manera distintas a las grandes preguntas del discurso de género. Y bueno, se crea este concepto que es heteronormatividad y dice, o más bien el concepto define, cuáles son las identidades de género inteligibles y correctas y castiga aquellas que no lo son. Solo existen dos identidades sexuales verdaderas, a saber, hombre y mujer. Y bueno, por otro lado, también desde los estudios de género, existe esta teoría o este pensamiento de la interseccionalidad, ¿no? Es otro enfoque y fue introducido por Kimberly Crenshaw, que destaca las consecuencias de tratar el género y la raza como categorías discretas en la legislación contra la discriminación en Estados Unidos. La intersección del racismo y el sexismo influye en la vida de las mujeres negras de manera que no se pueden capturar por completo al observar las dimensiones de raza o género por separado. Desde entonces, la interseccionalidad se ha aplicado en varios campos, a menudo para resaltar cómo la opresión y la discriminación impactan a las personas de manera diferente en función de la intersección de estas tres categorías. En México, estos cruces son necesarios para entender la multidimensionalidad y en algunos casos la exponencialidad en términos de subordinación y exclusión. Por ejemplo, estudios como el de Rivera muestra cómo las mujeres indígenas son personas que sufren una triple opresión por estas tres categorías, por su género, por su raza y por su clase. Y el estudio de Campo y Medina, que si bien no menciona la categoría género, sí evidencia cómo la raza afecta directamente la movilidad intergeneracional. Es decir, este autor menciona que en la medida que nuestra piel es más oscura, la posibilidad de tener una movilidad social es menor. En cuanto al planteamiento del problema, los postulados de los estudios de género han derivado en una serie de cuestionamientos que repercuten en la cultura general, pues modifica de forma sustancial la manera como se concibe al sujeto históricamente determinado por su condición binaria y occidental. En las disciplinas que persiguen el objetivo de centrar el diseño en el usuario, particularmente en el diseño de interfaces gráficas de usuario, se diluye el supuesto del conocimiento del sujeto de estudio sin tener en cuenta principios como la heteronormatividad y su relación con los mecanismos de poder. Y bien, al revisar distintas interfaces gráficas en la Ciudad de México, como punto de partida para analizar diseño heteronormativo, se identificó a los trámites y servicios ofrecidos por el gobierno a través de Internet como una plataforma potencialmente excluyente. La ventaja de la implementación de estos servicios, dice el gobierno, son numerosas. Entre ellas destaca su contribución para reducir costos de gestión, transparentar procedimientos y, sobre todo, ahorrar tiempo para la ciudadanía. Sin embargo, las repercusiones de discriminación a ciudadanos desde una perspectiva de género interseccional pueden ser determinantes, por ejemplo, al iniciar una solicitud del documento primario de identidad, como es el acta de nacimiento. En este sentido, el gobierno de la ciudad, que para 2024, de todos los trámites que podemos hacer, solo hay hasta 500, ¿no? Y de los 500, 200 se puedan hacer en línea. En mi justificación,
En el campo de la actividad proyectual, es decir, en el campo del diseño, es posible encontrar diversos ejemplos entre el cruce de estudios de género y el diseño, sobre todo desde el enfoque feminista. Por ejemplo, la crítica a la invisibilización del trabajo de las mujeres desde el poder patriarcal, particularmente en el movimiento moderno, y la división entre artes y oficios, demeritando el trabajo manual y, por lo general, el femenino. Sin embargo, parece necesario hacer un análisis desde escenarios digitales en el marco de la teoría queer y el diseño interseccional, por un lado, por la importancia de las tecnologías de la información en el uso de la vida cotidiana y por el otro lado, por la necesidad de diseñar sin sesgos de género y evitar perpetuar el statu quo. Mi pregunta de investigación es, ¿qué implicaciones tiene la teoría queer y la interseccionalidad a través del concepto de heteronormatividad en términos de raza, clase y género en el diseño de trámites o servicios a través de interfaces gráficas? Mi hipótesis es que la práctica profesional en el diseño de trámites o servicios a través de interfaces gráficas contribuye a la configuración de heteronormatividad, excluyendo usuarios por divergencia de género, clase o raza. Mi objetivo general es evaluar la práctica del diseño en trámites o servicios a través de interfaces gráficas, considerando a los usuarios como agentes contingentes en cuanto a identidad de género, clasificación de raza o clase, a fin de encontrar criterios para diseñar con perspectiva de género y evitar perpetuar el statu quo. Mis objetivos particulares serán definir una taxonomía de criterios de exclusión de usuarios en trámites o servicios en interfaces gráficas de usuario para medir el nivel heteronormativo partiendo de las categorías género, raza y clase. Identificar los trámites o servicios en interfaces gráficas de usuario con mayor impacto en actividades de uso cotidiano de un grupo de personas. Estructurar los roles de participación en el proceso de diseño de una interfaz gráfica de usuario a fin de encontrar heteronormativos también en los participantes que diseñan estas interfaces. Y por último, crear una evaluación heurística con base en elementos retóricos y el conocimiento situado de los usuarios para emitir recomendaciones y diseñar con perspectiva de género, inclusión de raza y clase, en el contexto de la interacción humano-computadora. El procedimiento teórico-metodológico que estoy considerando es el diseño doble diamante, el cual se basa en un proceso de diseño tradicional, de pensamiento divergente y convergente, que dedica un tiempo suficiente a comprender claramente el contexto en el que se está trabajando antes de buscar una solución, ¿no? Se divide en 4 fases. Las primeras 2 son bastante consideradas hacia la parte de la investigación y el acercamiento a las personas a las cuales se les va a producir este objeto de diseño. Y una segunda fase, digamos, ya donde viene más la parte práctica y de producción de este prototipo o de una evaluación del prototipo. Aquí tengo un esquema, el cual obviamente estoy, digamos, retrabajando y elaborando, dada la altura en el doctorado en el que estoy. Pero estoy considerando que básicamente o fundamentalmente se divide en 2 fases. La parte del estudio y el enfoque en los usuarios o las personas para las que se va a diseñar y en una segunda parte hacer ya, digamos, si no un prototipo, una evaluación con la cual se puedan medir distintos niveles de heteronormatividad en una interfaz gráfica de usuario. Para, por último, emitir recomendaciones para diseñar con perspectiva de género. Las aportaciones al diseño sería el entendimiento en el cruce entre estudios de género y el diseño de la interacción visual humano-computadora, que si bien hay poca investigación
al respecto, concretamente en este apartado del diseño y los estudios de género. Práctica del diseño con perspectiva de género y cuestionamiento del statu quo. Y, por último, diseñar a partir de necesidades del mundo informático real sin perpetuar la marginación de grupos minoritarios. Y bueno, estas son las referencias que ocupé en esta presentación. Y bueno, muchas gracias, sería todo. Muchas gracias, maestro Pablo Portilla. Bueno, tenemos unos minutos para preguntas. Ya todos nos queremos ir a comer, pero bueno, unos minutos para también hacer aportaciones al proyecto y bueno, la doctora Amelia, por favor. Sí, muy buenas tardes. Quiero felicitar a los ponentes y tengo una pregunta para César Portilla Tirado. Perdón, no es pregunta, pero sí un comentario acorde a lo que acabas de exponer magníficamente de estos adelantos, ¿no?, de investigación doctoral. Hace unos días en Xochimilco pudimos observar una plataforma que convoca a una comunidad de es una plataforma que inscribe para un curso de vogué. Y hay unas características de la plataforma extraordinaria, pregunta, inclusive deja ahí la posibilidad de otros o no tener que nombrar género o género o determinados términos, que es la primera vez que lo observo en una plataforma universitaria. Y bueno, coincido plenamente con lo que acabas de exponer, que la visión binaria sí que produce una gran incomodidad. Y ello es evidente en la cantidad de alumnos, alumnas, inclusive académicas y académicos que transitan por alguna posibilidad o permanente o transitoria por un cambio. O sea, que están transitando hacia determinados cambios. Y en el caso lo vimos hace poco en una comisión, personas que en el transitar de un cambio, inclusive que puede ser de género, ingresan con un género a la universidad y requieren que el título universitario ya pertenezca a otro género. Son temas maravillosos, Pablo. A mí me parece que esto está continuamente replanteándose y lo tenemos que ejercer, esa suerte de movilidad, esta suerte de continuo estado transitorio del ser. No terminamos de comprender aún viviendo en la época y observando la vida binaria no deja de ser autoritaria y además, como tú bien lo expresas, hay una cantidad de mensajes concatenados que van a la par de una suerte de segregar a personas que sí se sienten muy incómodas. Muchas gracias, eso quería compartir. Bueno, muchas gracias por los comentarios. De la doctora es comentario. Sí, maestro Martín Clave, por favor. Buenos días, Pablo. Yo soy profesor también de la UAM Azcapotzalco y me parece muy bien todo tu planteamiento, pero lamento decirte algo. Creo que debes de, no sé, platicar conmigo o con alguien más, pero no creo que debes de usar el término raza, porque eso está súper fuera de tiempo, y puede ser realmente peligroso, o sea, utilizar ese término. Tenemos que buscar otro término como grupo étnico, lo que sea, porque eso hasta te puede causar problemas
casi de racismo, ¿no? Te lo digo en muy buen plan, ya no se puede utilizar esa palabra, y te puedo con mucho cariño y apoyar en ese sentido. No sé lo que dicen tus asesores, pero creo que están muy fuera de contexto usar hablar de raza ya no se puede, ¿no? Cualquier antropólogo ya te lo hubiera dicho, yo no sé por qué no te han asesorado en ese sentido. Eso te lo digo, bueno, tómalo como quieras. Si quieres, yo platico contigo al momento que quieras. Yo estoy todos los martes y jueves en la UAM y mi materia es cultura y diseño y tengo bastante, no soy antropólogo, pero sí tengo muy buena bibliografía y te puedo asesorar con mucho cariño y gusto. Y otra pregunta que no viene para nada al caso, ¿tienes parentela con Paula Portilla, que es una amiga mía queridísima, Paula Portilla Escalante? No, doctor, no, Ah, no le okay. conozco. Soy maestro, todavía no soy doctor, ¿eh? Ah, Sí, pero ok. bueno, ojalá te sirva mi comentario porque sí, sí está muy fuera de lugar usar la palabra raza ya. Bueno, no sé qué te digan los demás, pero bueno, lamento decírtelo, pero sí. Y lo demás me parece muy bien y me gusta mucho tu tema, etcétera, pero sí debo decir que eso de raza, pues creo que ya no es políticamente correcto, perdón. Ok, continuamos con preguntas. Tenemos a Gila Bravo con la mano levantada. Sí, hola. Adelante. Muchas gracias y estuvo muy interesante. Justo creo que sí he pensado mucho. ¿Sí se escucha bien? Ok, estoy en mi cel. Sí he pensado mucho que el mundo está hecho por y para un hombre blanco, heterosexual, maduro, y entonces creo que sí, obviamente este tema es muy importante. No solo en la virtualidad, también creo que en el espacio, y me resuena mucho el espacio público, pero justo lo que pensaba era que yo tengo un amigo trans que está transitando, entonces justo para poder cambiar su acta, para poder titularse con el nombre que él quiere y que le representa, tiene que cambiar primero su acta de nacimiento, pero para poder cambiar su acta de nacimiento tiene que ir al psicólogo y hacer una serie de procedimientos. O sea, como que mi propuesta o como mi inquietud es como que esto de los trámites virtuales y como la representación en las páginas de internet, en los cuestionarios, etcétera, también va acompañada de procesos que, pues al fin, no sé, como que me parecen como muy desarticulados y como muy, a veces fuera de lugar. No sé, como que eso me quedé pensando, como que tiene que ir de la mano, pues, o sea, porque sí tiene que haber esa representación, pero también tendría que haber como procedimientos más respetuosos, más empáticos, no sé, eso me quedé pensando. ¿Puedo responder? Sí, adelante. Sí, un poco la propuesta es que, digamos, desde el punto de vista de la construcción de interfaces, ¿no? Que es la línea de generación de conocimiento a la que se apega mi proyecto, es que el procedimiento para hacerlo, digamos, la metodología de diseño para hacerlo sea más participativo de lo que se considera, digamos, actualmente, que es el enfoque del diseño centrado en el usuario, porque pues este enfoque parece ya ser un poco caduco, digamos, por esta gran cantidad de identidades posibles, ¿no? A partir del género. Entonces, lo que se busca es, primero, digamos, identificar cuáles son estos criterios que están excluyendo a usuarios de una interfaz gráfica para, pues, medir qué tan heteronormativa es esta interfaz, ¿no? Y a partir de ahí se pueden hacer recomendaciones para diseñar con perspectiva de género. Y no solo de género, hay también, sé que el tema, el concepto de raza es bien problemático, pero justo es un comentario que tuve por una asesora, que era necesario integrar el concepto, no solamente tratar el tema de género en México, porque puede ser sesgado, ¿no? Entonces, es muy importante entenderlo desde los estudios interseccionales como que es un problema multidimensional entre tres categorías, que es el diseño,
la clase, y creo que ahí es un problema mío, que no estoy traduciendo a lo mejor bien el concepto de raza, ¿no? Pero, o sea, un poco la apuesta es que no se puede separar, que se tiene que estudiar desde un punto de vista interseccional. Muy bien, muchas gracias. Tenemos comentarios. Tienes felicitaciones de Teresita Quiroz Ávila, muy interesante. Los planteamientos de interseccionalidad, solamente contextualizar los términos y conceptos en su referencia histórica. Creo que es pertinente este comentario con respecto a lo que acabas de comentar. Y felicitaciones de Verónica Lizardi, que dice, bueno, se nota el avance de la investigación y la evolución. No sé si hubiera alguna otra pregunta o comentario. Bueno, me gustaría aprovechar en lo que se deciden si preguntan algo. Sí, efectivamente, este tema es bastante controversial. Mañana tenemos también una conferencia magistral en torno a esto. Los invito a que la puedan ver, porque da continuidad a esto que acabas de comentar, de las cuestiones de género, las cuestiones, pues finalmente no dejan de ser segregación, ¿no? O sea, como discriminación en otros términos. Vamos a dar 2 minutos para comentarios finales. Te agradecemos mucho, muy interesante el tema, de verdad. Nos habría gustado, obviamente, platicar más al respecto, pero comentarios finales, 2 minutos yo creo que sí tenemos. Para que ya pueda cerrar, maestro Portilla, por favor, 2 minutos, tus comentarios finales. No, pues nada más que es también como, pues como hombre es un transitar en conocimientos nuevos, en asumir nuevas masculinidades, que tampoco es un camino tan recto, no sé si hay muchas altas y bajas, pero me parece que es sumamente necesario, sobre todo, bueno, como lo comento desde docente, yo tengo mínimo un alumno o alumna que ya me ha planteado, me ha comentado que no se identifica con el género binario, no, uno en cada grupo. Entonces, pues es muy importante ser tener un poco susceptibilidad ahí para entenderlo, para manejarlo al momento de que estemos dando clase. Y bueno, pues nada más. Muy bien, pues muchas gracias. Con esto damos por concluida la jornada matutina.